Al amanecer, cuando Londres todavía estaba atrapada en ese silencio espeso que solo existe antes de que la ciudad despierte, comenzó a circular una historia tan fría como inquietante. Un supuesto documento salido de Buckingham, sin firma, sin explicación, con una orden que parecía sacada de una novela distópica. Los hijos de Meghan y Harry habrían sido borrados de la línea de sucesión, no por un escándalo público, no por una traición de Estado, sino por algo mucho más incómodo, por una guerra familiar que nunca dejó de arder, aunque algunos insistieran en que ya era pasado. Y seamos honestos desde el principio, a mí no me vendan esto como un simple rumor sin peso, porque aunque ese decreto, tal como se presentó, no exista legalmente, el solo hecho de que millones de personas lo creyeran posible dice muchísimo sobre el nivel de desconfianza que rodea hoy a la monarquía británica. Algo se rompió, y no fue ayer. Lo que realmente congeló a todos no fue la supuesta orden, sino la reacción de Meghan, o mejor dicho, la ausencia total de reacción. Nada de comunicados furiosos, nada de entrevistas lacrimógenas, nada de abogados hablando a cámara. Silencio absoluto. Y ese silencio no fue debilidad, fue estrategia. Fue el tipo de calma que solo aparece cuando alguien ya entendió que gritar no cambia nada, pero observar, sí. Aquí es donde muchos se equivocan. Empiezan a preguntarse si el rey Carlos puede o no borrar a sus nietos de la sucesión, como si estuviéramos en el siglo XV y la corona funcionara a base de caprichos personales. Y no, la realidad es mucho más humillante para la propia institución. El rey no tiene ese poder, nunca lo tuvo. Y la historia lo ha dejado claro una y otra vez, incluso de formas brutalmente públicas. La monarquía británica no es una corona todopoderosa, es una jaula dorada. Brilla, impresiona, intimida, pero está cerrada con candados legales que el propio Parlamento colocó hace siglos precisamente para evitar que un monarca decidiera el futuro del país según su estado de ánimo. Desde la Declaración de Derechos de 1689 hasta el Acta de Establecimiento de 1701, la sucesión dejó de ser un asunto de sangre pura para convertirse en un asunto de ley, fría, escrita y completamente ajena a dramas familiares. La prueba más clara llegó en 1936, cuando Eduardo VIII, siendo rey, no pudo ni siquiera decidir su propio destino. Para abdicar, necesitó que el Parlamento aprobara una ley, y esa misma ley fue la que eliminó a sus futuros hijos de la línea de sucesión. No lo hizo él, lo hizo el sistema. Ese episodio dejó una lección que sigue vigente hoy. Si ni un rey pudo mover su lugar sin permiso legal, nadie puede borrar a los hijos de Harry por una pelea familiar. Entonces, no, Carlos no puede borrar a Archie ni a Lilibet de la sucesión, por más tensión que exista, por más silencios incómodos que haya, por más titulares que vendan miedo. Y sin embargo, aquí está el verdadero problema. Aunque legalmente sigan en la línea, emocional e institucionalmente ya fueron empujados a los márgenes. Porque el castigo moderno no siempre viene en forma de decretos. A veces viene como retirada de protección, como pérdida de roles, como aislamiento cuidadosamente diseñado para parecer administrativo. Harry y Meghan no fueron expulsados de la familia real, pero fueron desactivados pieza por pieza. Patrocinios retirados, funciones redistribuidas. El mensaje fue claro y elegante en su crueldad. Ya no cuentan. Y hablemos claro, porque aquí es donde yo dejo de ser neutral. Harry no se fue porque quiso ser famoso en Hollywood. Se fue porque vio repetirse una historia que le quitó a su madre. Vio a la prensa volverse cada vez más agresiva. Vio a la institución mirar hacia otro lado y entendió algo aterrador. Esta vez, nadie iba a intervenir. Y cuando pidió seguridad, cuando ofreció pagarla de su propio bolsillo, el Estado le cerró la puerta en la cara. Guillermo No una lo vez, llamó como hermano, varias. llamó como heredero, frío, directo, sin rodeos. Enumeró los vacíos, las inconsistencias, las preguntas que exigían respuestas. Del otro lado, el silencio primero, luego la defensa automática. Privacidad, seguridad, prensa hostil, palabras gastadas que esta vez sonaban huecas. Y cuando apareció la mención al equipo legal, todo se rompió. Porque eso no es diálogo, eso es guerra. En ese momento, Guillermo entendió algo que ya no podía negar. Esto había dejado de ser un asunto familiar.
era un conflicto institucional, y Meghan no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. El teléfono colgó, pero la batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, lejos de cámaras y discursos, se reunió un pequeño grupo en Clarence House, no asesores comunes, sino guardianes de la ley no escrita, hombres que saben que una firma ausente puede derribar gobiernos. Los documentos hablaron solos. Las inconsistencias ya no eran sospechas, eran hechos. Y bajo la ley de sucesión, esos hechos no se negocian. La palabra sustitución flotó en el aire como un fantasma antiguo, recordándole a todos por qué esas reglas existen. Guillermo no dudó más. La indulgencia se acabó. Lo que venía no era una llamada amable, sino un movimiento de poder, porque la monarquía no grita cuando está en peligro, susurra, y esos susurros mueven estructuras enteras. Mientras caminaba por Buckingham, rodeado de retratos de reyes que vivieron y murieron por la certeza de su linaje, la pregunta era insoportable. ¿Cómo permitir una sola sombra de duda? ¿Cómo mirar a George sabiendo que el trono podría estar contaminado por una verdad a medias? La negativa a cooperar ya no parecía protección materna, sino miedo a abrir una caja que nadie quiere mirar por dentro. Y aquí es donde esto deja de ser una historia fría y se vuelve humana, porque el rostro que perseguía a Guillermo no era el de Meghan, era el de Harry, el niño que caminó detrás del octavo de Diana, el hermano que juró proteger. ¿Era cómplice o víctima? ¿Arquitecto o peón? Esa duda dolía más que cualquier vacío legal. Catherine fue la voz que cortó la niebla, no con discursos, sino con una frase simple y devastadora. No estás destruyendo a tu hermano, estás protegiendo a tus hijos. Y ahí se acabó el debate interno, porque un heredero no puede vivir del pasado, vive del futuro. La elección fue brutal. Sangre o trono, hermandad o deber, amor o verdad. Y la monarquía, para sobrevivir, siempre exige el sacrificio más caro. Guillermo eligió la verdad, no porque fuera fácil, sino porque era inevitable. La corona no espera, y cuando no eliges, otros lo hacen por ti. Esa noche, mientras Londres dormía ajena a la tormenta, el príncipe dejó de existir un poco, y en ese silencio incómodo comenzó a nacer el rey. Ahora dime tú, si la legitimidad se pone en duda, ¿hasta dónde debería llegar la corona para protegerse? ¿Hay verdades que es mejor no destapar o el silencio siempre termina siendo más destructivo? Déjalo en los comentarios, dale like si este tipo de historias te atrapan y suscríbete, porque esto, créeme, no termina aquí.